Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a la Fundación Casa de México en España. Hoy vamos a tener el gusto de compartirles unos de los seminarios especializados que tenemos para todos los exportadores. El día de hoy será el último del año, pero con un tema muy interesante y sobre todo el último del año con un agradecimiento especial a todos los que nos han seguido, a todos aquellos colaboradores que nos han acompañado y sobre todo también a todos aquellos empresarios que han volteado a ver Europa como ese mercado de gran importancia, que sin lugar a duda creo que es un mercado que todavía falta mucho por explorar y todavía muchas cosas que hacer para lograr buenos proyectos comerciales. El día de hoy vamos a tocar un punto que creo que es básico e importante, sobre todo en el tema agroalimentario, que son los certificados fitosanitarios. Estos certificados que sin ellos no podemos entrar de forma fácil, sencilla y sobre todo poder operar en un mercado que tiene una serie de regulaciones que no son iguales a las que tiene Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea tiene algunas reglamentaciones que debemos de cubrir. Para ello vamos a tener el día de hoy a nuestro amigo y colaborador que siempre nos ha acompañado en toda esta parte de charlas, eventos y sobre todo por la gran experiencia que tiene en los temas del sector agroalimentario, Miguel Narváez, que es el director de Compass Consultores. Es un economista de más de 30 años de experiencia en comercio internacional. Ha estado trabajando en México, en Estados Unidos, en la Unión Europea, diplomático por 16 años en Estados Unidos y también aquí en la Unión Europea, tanto por la Secretaría de Economía como por la Secretaría de Agricultura. Y también ha formado parte él del equipo de la negociación que se hizo de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y esa Unión Europea. Miguel, como siempre, es un gusto que nos acompañes en esta breve pero muy importante charla que vamos a tener con nuestros amigos, sobre todo con este tema, ¿no? Las certificaciones fitosanitarios que son aquellos que nos van a facilitar a que no tengamos ninguna incidencia en el momento de entrar aquí a España como plataforma natural para toda la Unión y sobre todo que consideremos que no son igual que los que requiere Estados Unidos, que son diferentes, que cada uno y cada proyecto va a tener sus características propias, que si queremos exportar una salsa o una mermelada o algún producto procesado, va a tener sus características muy particulares y que no debemos olvidar que estas certificaciones, si no las cumplimos, va a ser imposible que podamos estar en el mercado, ser competitivos y sobre todo incursionar en esas grandes oportunidades que nos ofrece. Miguel, muy buenas tardes aquí en España y como dije, buenos días a todos nuestros amigos de México. Buenas tardes, Eduardo. Buenos días a todos en México. Gracias por la invitación. Y sí, ya terminamos el año, pero vamos a empezar muy fuerte el que sigue, ¿no? Así es, y comentarles amigos que aunque este va a ser el último seminario que tenemos esta charla, bueno, hagamos una charla, realmente eso es lo que estamos haciendo con ustedes porque es una charla entre amigos para que también nos pregunten a través de el chat que tenemos abierto o a través de esos correos electrónicos que les vamos a compartir para que ustedes nos puedan hacer sus comentarios y sobre todo aquellas preguntas que sean interesantes para el desarrollo de los proyectos. Hacer hincapié nuevamente en que todas estas pláticas que tenemos están en nuestra página web en www.casademexico.es. En la parte de empresas vienen todos estos seminarios que están grabados con algunos detalles, con alguna información puntual y sobre todo con los datos de nuestros ponentes, nuestros colaboradores o de nuestra información de aquí del área empresarial de la Casa de México a través del programa México Enlaza,
que es el que les puede ayudar a llevarlos un poco en ese acompañamiento a Europa a través de España. Y quiero empezar, ya para meterme en tema, Miguel, haciéndote una pregunta. ¿Qué es un certificado fitosanitario? Aquí básicamente vamos a ver también, aparte de qué es un certificado, también de dónde surge, por qué la necesidad de tener o de contar con estos certificados, ¿no? Si nos vamos a la institución que gobierna o que ordena el comercio mundial, pues es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y dentro de ella hay ciertos principios de nación más favorecida, de trato nacional, de cuidar la salud y protección de los, tanto de los humanos, de los animales y de las plantas, y de ahí surge que si bien el comercio debería ser lo más libre posible, también surgen inquietudes sanitarias donde queremos proteger precisamente a los humanos, a las plantas y a los animales, y nos dejan una salvaguardia en que los países pueden imponer restricciones al comercio, precisamente tratando de buscar el poder proteger a los humanos, a las plantas y a los animales, ¿no? Y dentro de la OMC tenemos el gran acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que nos establece un poquito el marco regulatorio de cuándo sí puedo imponer alguna condición a esa importación. Y tenemos que dentro de la ONU, de la FAO, de la Organización de los Alimentos, tenemos la norma 12 que regula en todo el mundo la emisión de los certificados sanitarios en general, y ahorita vamos a hablar en particular de los fitosanitarios, fito porque son de las plantas, y hablaríamos en otros capítulos de los zoosanitarios, es decir, de todos los productos de animales, de cárnicos, ¿no? Y un poquito recordando, aunque no es el tema, México ahorita en términos de cárnicos no podemos exportar nada a la Unión Europea, ¿verdad? Ni siquiera que traigan algo de producto, ¿verdad? Entonces, y aquí básicamente Senacica, México en particular, los certificados sanitarios que va a emitir, que no son más que la garantía que yo le voy a dar a otro país de que ese producto, esa planta, ese aguacate, ese limón, esa pitahaya, va libre de pestes, de animales que puedan luego afectarlos tanto a los humanos como a los animales y también a su vegetación, ¿no? Y recordar que en México tenemos dos grandes organismos encargados de la sanidad en México. Una es la Secretaría de Agricultura y en particular el Servicio Nacional Sanitario, el Senacica, y por otra parte también tenemos COFEPRIS. COFEPRIS regula más la parte industrial y Senacica y SADER la parte agrícola, la parte más, más primaria de los productos, ¿no? Entonces aquí es importante que es básicamente eso, ¿no? Que es el proteger a los consumidores del otro país de que ese producto es inocuo, se puede consumir, y también que ese producto, si bien a mí no me hace daño que traiga una mosca de la fruta, pero si llega aquí a mi país, a España o a Países Bajos o a Alemania, puede hacer que ahora voy a tener una plaga que antes no tenía. Entonces, básicamente eso es lo que el certificado me está diciendo. Yo como autoridad sanitaria, en este caso en México para todos los productos agrícolas, el Senacica, yo certifico que este producto en particular va libre de las plagas que tú me estás pidiendo. Por eso, lo que señalabas hace rato es bien importante. A lo mejor yo puedo decir, yo exporto a Estados Unidos mi mango sin ningún problema, o mi aguacate, o mi limón, o mi pitahaya, y entonces, por lo tanto, ya puedo mandarla a Europa. No, porque puede ser, y en muchos de los casos así es, tenemos las mismas plagas Estados Unidos y México,
por la cercanía, compartimos más de 3,000 kilómetros de fronteras, entonces tenemos en general mucho de las mismas plagas, un 90%, en general estamos hablando de las mismas plagas. Entonces, si yo le mando una mosca que él ya tiene, no pasa nada. Si Estados Unidos me manda una mosca que yo ya tengo, no pasa nada. Pero si yo mando una mosca nueva, que por eso lo que se hace es en la Zika, que en Guatemala se vuelan avionetas cada semana y se tiran, bueno, se sueltan millones de moscas estériles para que las que vienen de todo el continente americano de abajo y de Europa no llegue esa mosca de la fruta de la cual estamos libres en varias regiones, y evitamos precisamente de tener ese estatus sanitario de libre de mosca en ciertos lados, de cierta mosca, la del Mediterráneo. Y entonces, precisamente Europa lo que va a pedir es que me des una garantía, me des un certificado sanitario bajo las normas de la ONU, de que ese producto que me estás enviando, ese limón, ese aguacate, no trae una peste que yo no tengo, que yo ya te di un listado de esas plagas que yo no tengo aquí y que no quisiera tener. Hay otras que yo no tengo, que tú sí tienes, pero que no pasa nada. No la pongo yo en mi lista especial. Entonces, la verdad es que hay mucha comunicación entre las autoridades, se intercambian constantemente la lista de plagas cuarentenarias de las cuales tienen particular interés, y entonces Senacica, que es el único autorizado en poder saber si ese rancho de aguacate que está en Morelos o que está en Nayarit cumple con las normas de la Unión Europea. Ok, o sea que muy interesante. Todo empieza, estas certificaciones, desde el país de origen, desde México, a través de estos organismos que es la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, como tú lo comentabas, Senacica. O sea que el inicio empieza ahí, ¿no? Empieza en nuestro país para que realmente ayuden a eso, ¿no? A dar validez a que tenemos ese tipo de certificaciones que va a requerir, en este caso, los países como es España o como es la Unión Europea, para que después continuemos con el proceso que es que nos pide ahora, en este caso, una Unión Europea. ¿Qué tipos de certificaciones existen, Miguel? Sí, básicamente podemos clasificarlos en general los sanitarios, como ya veíamos, en la parte de plantas o de animales, pero en general todos los certificados sanitarios podemos decir que son de exportación o de reexportación, como pasa en algunos casos. Con Europa es muy poco lo que pudiéramos llegar a reexportar, pero por ejemplo sí tenemos mucho de que yo exporto mi producto a Estados Unidos. Yo vivo en California, en Baja California, y mando mis productos, mi brócoli, mi betabel, mis aguacates, limones, y los mando al puerto de Los Ángeles, y de ahí van a volar a Madrid, a París, a cualquier otra ciudad. Entonces a veces se emiten certificados de reexportación, es decir, de que entró la mercancía y luego salió, ya sea a un tercer país o al mismo país, ¿no? Dependiendo, a veces también puede ser para otorgarle algún tratamiento al producto y se vuelve a reexportar incluso a veces al mismo país, ¿no? Ok, y bueno, y otra cuestión, Miguel, ¿dónde puedo solicitar este certificado? ¿No? Porque al final, sí sabemos, o me dijiste que lo hacemos ante las autoridades, pero ¿cómo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto me cuesta ese certificado? Porque al final, algo muy importante y que hemos recomendado a nuestros empresarios, exportadores, es que todo esto va a formar parte de su plan de negocio. Si ustedes no cuentan con los certificados necesarios y consideran estos costos dentro de ese proyecto comercial, ahí es a donde esos pequeños detalles a veces se pueden caer, ¿no? Y entonces, pues no me es viable porque tiene este costo, me va a tardar tanto tiempo, o no va a entrar en el momento que me lo está pidiendo la empresa demandante del mercado que estoy tocando ahorita puertas, etcétera. No, todo lo tenemos que prever y tener muy estructurado. Entonces, ¿dónde puedo yo solicitar ese certificado y cuánto me cuesta en promedio? ¿Cómo está? Sí. No, básicamente, afortunadamente ya nos evitamos el problema
de la no transparencia, ya somos más transparentes, y el certificado sanitario, la última vez que lo vi, cuesta 558 pesos. Es algo muy pequeño para cuando mandamos cargas de 20 toneladas y todo eso. Y sí, efectivamente va a depender también, y se solicita ante las oficinas de Secretaría de Agricultura y de Senacica, la que tengan más cerca. A veces hay ciudades o hay estados que tenemos las dos, la que tengamos más cerca, y ahí es donde nos van a certificar que esa fruta, ese producto hortícola, cumple con los requisitos del país al que va. Independientemente, ahorita estamos hablando de la Unión Europea, pero igualmente para Estados Unidos o para África, para China. Cada país, como dices, como te decía también hace rato, tiene su interés en ciertas plagas, en ciertas, evitar ciertos bichos. Entonces es diferente lo que debe de contener un certificado para Europa a lo que va a tener para China o para Estados Unidos, que en particular, por ejemplo, en el aguacate, pues sabemos que tiene una regulación especial, y solamente ahorita, y esperemos que ya muy pronto entre Jalisco, ahorita solamente Michoacán, porque tiene todo un plan sanitario para poder cumplir las normas que tiene Estados Unidos. Como es un productor de aguacate, también Estados Unidos muy importante, que produce muy buenos aguacates también. Entonces lo que quieren evitar es que un aguacate lleve algún gusano, lleve algún bicho que luego les pueda devastar sus cosechas. Entonces por eso es que solamente es el estado de Michoacán, bajo inspectores que reportan directamente al USDA. Y así también tenemos con Europa ciertos programas también con peras, con manzanas, donde México precisamente no quiere tener la mosca del Mediterráneo, y entonces para evitarla pone ciertas restricciones, ciertos mecanismos. A veces puede ser 30 días de congelación para matar todas las plagas. En Estados Unidos, por ejemplo, a veces nos piden en la pitahaya y en algunos otros productos, quiero que esté irradiado, y así yo me quito todos los problemas. Bueno, recordar, sobre todo ahorita que mencionábamos la costumbre de exportar a Estados Unidos, la irradiación no se permite para los productos que enviamos a Europa. Se permite bajo ciertas condiciones, pero no las cumplimos. Entonces, para todo fin práctico, no podemos mandar producto irradiado a la Unión Europea. Y para sacarlo y poder tener cualquier duda, en el documento que van a poner ahí en Casa de México, van a venir toda esta presentación y mucho más información, más detalles, más directo a las regulaciones, y en todo ellos verán links directos a cada uno de ellos, donde vienen preguntas y respuestas. Hasta tenemos también un video, hay videos en YouTube sobre los certificados, cómo hay que hacer, qué tengo que hacer, cuánto. Y normalmente, en general, por lo que me dicen los productores, estaríamos hablando que tardaría un certificado entre un día y una semana. Básicamente es muy rápido. Mucho ya depende ahí del producto, de la ciudad, de la zona en la que está, dependiendo también el tipo de plagas a las que pueda estar sujeta, ¿no? Claro, y además yo creo que, como bien decías, 558 pesos por el certificado, con toda esta información que, como bien decía Miguel, nosotros les vamos a mandar a todos los que participaron en esta charla, que están participando, que los invitamos a hacer preguntas cuando ustedes lo digan a través de nuestro chat, y sobre todo que lo van a tener en sus correos electrónicos con esta charla o este video que estamos realizando, con la presentación a donde vienen las ligas y todos los detalles para solicitar sus certificados fitosanitarios. Como bien lo comenta Miguel, no es un tema de tiempo, es un tema más bien de dedicarle a que estén en regla y que no tengan ningún hilo suelto en esto, ¿no? Y yo tengo una pregunta un poquito fuera, Miguel, porque ahí, imagínate que de repente a nosotros nos llega una plaga que nos han llegado a México y que ahí se vuelve un tema particular y yo ya empecé a hacer
todo mi plan de trabajo, ya tengo mi certificado y todo. Es bueno que previo a la exportación yo hago una verificación, me mandan una alerta a las autoridades mexicanas. ¿Cómo funciona ese tema, no? O sea, si es Zagarpa, Senacica, o yo tengo que estar muy atento a todo esto. Cuéntame por tu Sí. experiencia qué es lo que sucede ahí. Sí, sí, sí. Ahí básicamente, cuando llega a suceder estos tipos de casos, como nos fue muy famoso en los finales de los 70s, el de la roya del café, y que la tuvimos hace 5 años también en México. Son plagas, como dices, a veces viene su evolución desde Sudamérica y van avanzando, igual como las abejas africanas. Siempre tanto SADER como Senacica informan directamente a los productores, a los agricultores, de todas las plagas que vienen en riesgo, que se están moviendo. No son tan estables. A veces tenemos ciertos estados donde las tenemos, otros donde están limpios, y hay un cerco sanitario donde también, y ahí hay que acercarse a la autoridad. A veces, para mover mi producto de estado a estado, tengo que pasar ciertos cercos, ciertas restricciones. Siempre mejor es ir a mi oficina más local, o si no, a mi junta sanitaria vegetal, que hay muchos a veces en cada ejido. Se organizan en estas juntas de sanidad vegetal, y a través de esas juntas de sanidad vegetales que Senacica tiene una mejor forma de comunicarse con todos, porque son estas pequeñas organizaciones que llegan hasta el productor que está en la montaña a 3,000 metros, y que la carretera baja cada 2 semanas o cada 3. Es la forma en que ellos se comunican. Y sí, la ventaja es que cuando yo ya tengo un certificado, ya la autoridad verificó todo eso y mi producto va directo ya a ese país que yo lo pedí, ya va a ese. Lo que sí no puedo hacer es, ya me dieron mi certificado para Europa Y y ya el no, cliente me canceló y ahora lo mando a Estados Unidos. No, 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 tengo que volver a pedir otro, porque eso. son condiciones diferentes. Vale, eso es lo que nos preguntaba Sofía, si el certificado se debe emitir cada vez que hago un envío o cada vez que realizo un envío. Sí, sí, sí. Es decir, si yo ahorita voy a mandar 2 palets, esos 2 palets llevan su certificado. El día de mañana vuelvo a ir al aeropuerto y mando otro palet, ese otro palet lleva su certificado. Cada carga tiene que llevar su certificado, si no, no va a entrar en el país de destino, ¿no? Y hablamos aquí Europa como uno solo, no hacemos referencia particular a España, porque en tema sanitario Europa es uno solo. Bueno, la Unión Europea, los 27 países, se actúa como uno solo, porque como hay libertad de movimiento de bienes y de personas, si mi fruta entró a España y de ahí se va a Italia, ya no hay control entre España e Italia, porque ya hubo un control de entrada. En la Unión Europea. Entonces, es lo mismo. Yo las plagas que se van a controlar es para toda la Unión Europea. A veces es donde no se entendía bien, de que a veces para un certificado va a Italia y Italia nada más tiene 3 plagas, pero la Unión Europea tiene 15. Ok, Entonces, a veces por eso son más claro. restrictivos, ¿no? A veces puede variar ahí y hay que analizar siempre los mercados y yo creo que hay que al final pensar en todas las incidencias o todos los temas que pudieran, siempre hay que pensar un poco más allá, dar un paso más adelante y se lo recomendamos, amigos exportadores, que pensemos que en esta Unión Europea, seguramente por el tema que hay en cada uno de los países, a veces son muy particulares, pero bueno, en el caso de cuando ya entramos, ya con eso se supone que cumplimos con toda la regulación, pero hay que seguir investigando para que no tengamos ningún problema de que nos regresen, en este caso, las mercancías o el tema de los productos. Nos pregunta Gilberto, por aquí Miguel, que creo, porque aquí ya es un producto, un procesado, porque es un vino, pero inicia en la uva, ¿no? En la uva
que estará en México, se procesará en México y luego se exportará. Que ese es otro tema ya luego de hablar un poquito de los vinos, ¿no? Pero ahí se requiere para la producción de un vino que se exporte hacia la Unión Europea un tema fitosanitario, que yo diría más bien un certificado sanitario tendría que ser, ¿no? Sí, exactamente, sí, y ahí efectivamente, como lo pregunta Gilberto, sería ya más bien de COFEPRIS, sería la entidad encargada de esa parte, ¿no? En el caso de vinos, y ya luego verán en la misma página de Casa de México hemos hecho ya otros seminarios de etiquetado de embalaje, y ahí hablábamos mucho también, y luego haremos uno especial para vino, tener mucho cuidado con los nombres de los vinos, aprovechando, reserva en México no es lo mismo que un reserva en España. Entonces tenemos que cuidar esas diferencias, y también el tamaño de la botella, que en el caso de vinos no hay tanto problema porque es la estándar en México también, la de 750, y ahí solamente hay problemas de etiquetado de señalar bien que trae sulfitos, el origen del vino y otras cositas por ahí, ¿no? Pero sí sería COFEPRIS, y sí recordar certificados fitosanitarios solamente para la parte de las plantas como tal en vivo, como sería la uva y sí, la pera, la manzana, el limón. Ya productos que hagamos con ellos como una mermelada o eso, ya más bien es un certificado sanitario o de Sanitario. cumplimiento con alguna norma BRC, SQF, IQF, y GSI, cualquiera de estas normas particulares que un cliente me pueda pedir, ¿no? Pero con HACCP Claro. tenemos, ¿no? ¿Y en qué idioma nos los preguntan por aquí también, Ignacio Vargas, que en qué idioma se expiden los certificados? Muy importante, si bien los certificados se pueden emitir en los tres grandes idiomas para la Unión Europea, que es inglés, francés y alemán, o en español o en cualquiera de las 27 lenguas, tenemos países, en particular Francia, que no te acepta un certificado si no viene en francés. A veces sí lo aceptan y a veces te puede tocar que no, y entonces tendrías que hacer la traducción. Nos tocó, como recuerdas, participábamos en la Feria CIAL, incluso a nosotros nos pidieron los certificados sanitarios en francés, ¿no? Pero normalmente se estila que en el caso, ahorita lo vamos a ver, si quieren de una vez lo vemos. Aquí tenemos unos certificados reales, pero vamos a verlo en detalle. Y aquí está. Si vemos el certificado, pues viene en los dos idiomas, que es español e Español inglés, e inglés. que sobre todo el inglés es un idioma muy oportuno para el comercio internacional, y casi todo viene en inglés. Entonces, nuestro certificado que emite Senacica en general es básicamente, viene en los dos idiomas, inglés y español. Con eso podríamos entrar a cualquier país, exceptuando Francia, cuando ellos, el burócrata que esté ahí diga que no, que necesita, porque su ley particular dice que cualquier trámite con la autoridad gubernamental tiene que ser en el idioma francés. Entonces ahí tendríamos que presentar una traducción que la embajada o el consulado nos puede ayudar, y si no, a veces el mismo Senacica nos puede ayudar, porque básicamente el certificado mexicano podemos decir, y casi la mayoría de todos, es una copia fiel del de la ONU, que es el que les mencionaba hace rato, y básicamente los datos son los mismos, ¿no? Quién produce, dónde lo produce, quién lo inspeccionó, de qué lo inspeccionó, su firma, sus sellos, y básicamente eso es lo que dice el certificado fitosanitario tradicional. Ahí va a haber algunos particulares donde además se le anexa para ciertos países, donde yo certifico y digo que no tiene la mosca tal, el bicho tal, el gusano tal en particular, o se sometió a tal proceso de fumigación,
o se propuso un estado térmico durante tanto, a menos 14, 18 grados centígrados durante 20 días y todas estas cosas, pero normalmente vamos a ver siempre este certificado fitosanitario, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos particulares que nos está pidiendo España y la Unión Europea con relación a esto? En general, básicamente nada más que venga este certificado, como lo vemos aquí, que va a traer sus fechas, quién emite, cuál es la vía de transportación. Siempre tengo que ya tener que saber por qué vía va a venir el producto, tanto en su nombre ordinario como su nombre científico, para evitar cualquier problema, sobre todo, y pasa mucho, sobre todo en español, ¿no? Sésamo, ajonjolí, betabel, remolacha, malanga y tantas cosas que igual Colombia le dice una forma, Perú otra. Entonces siempre es mejor que venga su nombre científico. Y aquí vemos, este es aéreo, viene al aeropuerto de Madrid, de dónde estuvo el producto, si tiene alguna una cosa en particular, aquí se pone, y si no, ya aquí qué tratamiento o desinfección o qué proceso siguió, aquí lo ponemos cuando el producto lo requiere, y ya la firma del oficial, y aquí bajo los sellos de original interesado, copias de las Claro. autoridades, ¿no? Básicamente aquí lo vamos a ver si un producto en particular tiene algo, alguna mosca en particular, algún gusano o algo, algún tratamiento térmico, ya sea tanto de calor como de frío, aquí vendría. Aquí estaría especificado que se certifica, ya sea que el oficial tuvo el recibo de donde se hizo ese tratamiento, como pasa en Estados Unidos, pues es básicamente la factura del certificado que emite la empresa de irradiación, y con eso ya se admite en Estados Unidos, y en Asia también es muy común. Por eso sí, la advertencia: tengan mucho cuidado con la irradiación, porque a veces con eso yo me evito problemas, irradio, ya Y ya está no inocuo mi funciona. producto, sí, para Estados Unidos, para Asia, para China, Singapur, pero no para la Unión Para la Unión Europea. Europea. Está clarísimo. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque a veces por quitarnos un problema de algo que es normal, porque a mí me choca un poquito, ¿no? Bueno, no me choca, me sorprende siempre que hables de moscas, de gusanos y de todo esto, pero es algo normal que tienen todos los productos frescos, y que nada más hay que validar o certificar que no va a tener ningún problema en el momento de introducirlos a la Unión Europea, pero no quiere decir que por el hecho de que tengan o esa pequeñísima larva de la mosca o ese insecto, etcétera, es porque ya está prohibido. No, porque tenemos en el mundo y sobre todo en el tema de las plantas, existen estos bichos y estas cuestiones que vamos a tener muy presentes. Simplemente es certificar de que no va a haber ningún problema en la introducción para crear plagas en estos países de demanda, o en el caso de la Unión, porque también aquí algunas veces pueden existir errores en el momento de certificar, ¿no? En el momento que dicen, oye, pues me certificaron esto, pero no lo pusieron completo, o me pusieron algo indebido. ¿Se puede emitir otro? ¿Se puede hacer una reclamación, o cómo lo hago ante las autoridades? ¿Qué pasa ahí, Miguel? Sí, aquí es bien importante que cualquier problema que tengamos, si ven abajo en la pantalla, en la parte inferior izquierda, ahí básicamente ahí ponemos esa aclaración. Este certificado en particular fue un reemplazo de otro. En algo nos equivocamos, algo estuvo mal, y entonces aquí abajo dice que este certificado reemplaza y cancela al número 203032, y es muy importante, y sobre todo saber que aquí está un poquito las causas que me pudieran invalidar un certificado fitosanitario. Es decir, por ningún motivo puede estar alterado, aunque sea la misma autoridad, ya le puso, no sé, 8 pallets
y eran 10 y ahí mismo corrigen encima, ese certificado ya no sirve. Porque la autoridad me lo va a rechazar, es decir, no debe tener ninguna ni tachadura, ni enmendadura, ni nada que parezca que fue alterado. Para eso me equivoqué, se cancela y se reemplaza. Lo que sí es bien importante es nunca mandar la mercancía sin un certificado. Si yo mando mi mercancía sin un certificado sanitario, esa mercancía se va a tener que destruir o regresar al país de origen, porque la autoridad sanitaria europea va a decir, yo no puedo admitirte un certificado sanitario a posteriori, es decir, después de la fecha de embarque, porque ya no tengo entonces las garantías de que revisaste bien esa mercancía. Va a haber casos, y lo hemos hecho cuando estábamos en SADER, la autoridad entonces tiene que explicar por qué pasó eso, que hay razones por las que puede pasar, pero ya de entrada ese embarque va a estar detenido. De eso ya no nos salvamos y lo más probable es que vayan a querer destruirlo, a menos que ya entre autoridades se hablan y se dice que fue un error, que sí fue certificado, pero el certificado, la máquina no funcionaba la impresora y por eso salió con otra fecha, cualquier cosa, ¿no? Es bien importante que siempre mi mercancía vaya con todos sus papeles y en particular el certificado fitosanitario. Sí, aquí hay un tema bien importante y yo creo que lo comentaste también, ¿no? ¿Qué sucede eso si enviamos una carga sin certificado y nos las pueden destruir y nos las pueden regresar o podemos tener una mala experiencia, ¿no? Yo creo que es muy importante verificar que todo esté correctamente y que creo que al final es un tema que no debemos de dejar de pensar en los procesos de cualquier comercialización y de nuestro plan de negocio. Me quiero adelantar y dar también una solución porque creo que no también pueden suceder estos errores, pero recordemos que también existen seguros con todas las autoridades que tenemos de carga y de logística, aduanales, siempre y cuando se cumpla con toda la normativa, ¿sí? No olvidemos que también un seguro te puede decir, oye, no venía incluido tal documento, por lo tanto no puedo cubrirlo. Entonces, amigos exportadores, cuidado con todos estos temas, verifiquen bien. Todos estos papeles creo que son importantísimos, no debemos de dejar de tomarlos en cuenta. Esas certificaciones fitosanitarias, sobre todo en el tema de frescos, hay países y sobre todo en la Unión Europea que tienen muchísimo cuidado, sobre todo para cuando son de consumo humano. Países como España, que es la granja para Europa, donde no quieren que llegue absolutamente ningún tema de plagas, no quieren que llegue ningún tema que afecte a todas las producciones que tienen, no a veces de productos similares a los de nosotros, como puede ser el aguacate que se está ya produciendo el día de hoy, o el plátano canario, aunque venga de Canarias, que está lejos las islas, pero que ya hay también una serie de producciones, o del pimiento, o de los espárragos, o de las berries, etcétera. De todos estos productos sí tienen mucho interés porque ellos son también grandes exportadores para la Unión Europea y nosotros somos ese complemento atemporal, somos un complemento de esa oferta que tenemos y lo cuidan mucho. Entonces, no debemos de dejar de tomar en cuenta este tema tan importante como son las certificaciones fitosanitarias bien hechas, bien presentadas y que tengamos lo mínimo de incidencias para que no estemos en ese foco rojo, no como empresa muchas veces. Recuerden que nos ven como México. Y cuando nos ven como México es porque el aguacate que vino tal, hay foco rojo, cuidado con todo el aguacate y no les importa de qué estado, de qué empresa. Nos ponen foco rojo a lo que es el producto de origen mexicano. Entonces, es un tema de trabajar todos en conjuntos con este aspecto que es de vital importancia y no dejarlo ahí como, bueno, pues el certificado me lo expidieron y ya la autoridad, no, verifiquémoslo, revisémoslo y creo que eso es lo que nos va a llevar a buen fin y sobre todo a hacer negocios
a largo plazo y matrimonios comerciales, como yo siempre he dicho, para que continúen con mucha solidez. Nos pregunta también por acá José Calderón, bueno, ¿y cómo evitas el nombre y dirección cómo evitas que el nombre o dirección de tu cliente lo copien o lo vean otros posibles clientes que eventualmente te pueden quitar el negocio, ¿no? Porque aquí se va a poner un tema del exportador y del comprador. Yo tengo mi opinión, Miguel, pero primero te la voy a dejar a ti, Sí, ¿vale? sí, sí. Y Básicamente, sí, esta pregunta era muy son de las buenas, recurrente. a mí me encantan esas, Sí, sí, sí. sí. Sí, es muy recurrente en la parte de la comercialización. Es decir, yo voy con un productor que está en Michoacán, voy y le compro yo su aguacate y luego yo lo reexporto a la Unión Europea. Es decir, aquí como lo más importante es precisamente la sanidad humana, vegetal y animal, los documentos siempre van a estar a la vista, sobre todo de las autoridades y de la gente aduanal, ¿no? Entonces ahí siempre los tengo que dar, tiene que venir quién es el verdadero productor, y ahí pues tu cliente se va a enterar de una u otra manera. La única manera en que no se enterara es que tú tengas una comercializadora aquí en España o uses a alguien de intermediario para que reciba la carga, tenga todo él en regla y luego él ya lo puede vender atestiguando que él tiene todos los documentos. Esa sería la única forma de evitar que conozcan quién es el verdadero productor. Y aquí mucho pues es la relación de largo plazo, ¿no? En la medida que tú seas importante, y en algunos de los casos yo he servido de facilitador más que de intermediario entre compradores europeos y vendedores mexicanos, es donde aprecian que yo aporto todo este conocimiento de la parte fitosanitaria, de la parte de calidades, de calibres, de cómo mover el producto. Ya no tienen el interés de brincarme a mí ir con el productor, porque muchas veces el productor pues no habla inglés. Bueno, en este caso estamos en España, pero si vamos a vender a Países Bajos o Alemania, pues el productor normalmente pues no tiene de hablar inglés, de saber de todas estas regulaciones, de llenar papeles, de llenar toda la parte aduanal, y es ahí donde entran precisamente los facilitadores. Precisamente ahorita estamos con un caso de un sorgo de Argentina y estamos ahí de facilitadores, y no hay problema de que nos brinquen porque el productor argentino no quiere saber nada de vender a exportación porque ya le quedaron muy mal, no quiere saber nada y si yo te lo vendo a ti y tú hazle como quieras. Entonces pasa mucho de estas cosas. Adelante, Eduardo. A ver, sí, José, me parece excelente tu pregunta y es un tema que por ahí ya también lo hemos comentado en algunas otras charlas, ¿no? La solidez que nosotros tengamos con nuestras contrapartes, con esos compradores, como bien lo comentabas acá, que te referías al comprador en Europa, porque también al final puedes decir que el comprador es el importante para el exportador. Voy a empezar por una frase que siempre me dicen acá los compradores, para que la tengas muy presente, José, que tener a un buen proveedor es oro molido. Ya muchas veces no es tener a ese buen comprador, que lo vemos por ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los compradores aquí en España sí quieren una muy buena relación con aquel que le cumple, con aquel que le va a dar exactamente el producto como lo está requiriendo, con las especificaciones técnicas, con los embalajes perfectos, con los tiempos de entrega, con las certificaciones que realmente están requiriendo, con todo lo que realmente conforma un proyecto comercial bien hecho. Y para eso hay otra parte también muy importante que también te recomiendo que lo veas dentro de las charlas que nosotros dimos, que es ¿cuál es ese aspecto legal, jurídico, que son aquellos convenios, contratos, acuerdos, como les querramos llamar, entre las partes que tú vas a estar relacionada o relacionado, perdón, con todos estos entes, ¿no? Porque
Al final, yo siempre he dicho que las buenas intenciones siempre están por todos, pero cuando empiezan las negociaciones y empiezan desde un registro de marca que puede tener tu producto por un nombre, porque se llamen Aguacates, Manolito o por quien sea que se posiciona, hay que registrarlo. Los acuerdos, los convenios, hay que plasmarlos en un papel entre tu comprador, el vendedor, el productor, todos los que interactuamos en estos temas, en estos intermediarios facilitadores que a veces son los conocedores realmente del mercado y que te facilitan muchísimo porque existen al día de hoy todos estos entes y que realmente ayudan a generar negocio. Entonces, hagamos acuerdos. Esos acuerdos son los que nos van a llevar a tener una tranquilidad y así nadie te va a puentear, nadie te va a quitar el negocio y te aseguro que si lo haces de una forma correcta, sana y que sobre todo se cumple en tiempo y forma con todos, esos noviazgos, como siempre lo he dicho, terminan en matrimonios largos y con España en particular suelen ser muy especiales y muy interesantes, ¿no? Entonces, eso es lo que te recomendamos. Pedro Valdivia nos pregunta, que es exportador en San Miguel de brócoli, zanahoria, hortalizas frescas, ¿cuál es el panorama de estos productos? Pedro, a ver, hay que explorarlo primero. Hay que saber si eres exportador, si ya has exportado al otro lado, si ya tienes las certificaciones, cuáles son. El estudio de mercado, nosotros te podemos ayudar desde, con Miguel, desde Compass hasta desde Casa de México, a proporcionarte cuáles son realmente todas estas estadísticas de consumo, de datos de importación que hace España de otros países, competencias similares, si estamos en precios, si estamos en costo, si somos de temporada, bueno, si no está calidad. O sea, estos datos como de aquí de a bocajarro no te puedo decir, es que sí tiene entrada, no. Todos los proyectos se tienen que hacer un estudio de mercado porque es importante generarlo de esa forma para que también tú tengas impacto. Estaremos encantados de que nos escribas a los correos que comentamos ahí, asuntosecónomicos@casademexico.es, o que le escribas a Miguel o que nos escribas a nosotros para que empecemos a enviarte toda la información y que estructuremos tu plan de negocios de una forma adecuada, ¿no? Y bueno, esta charla, Miguel, ha sido muy interesante. Nada más a mí me gustaría que dieras una pincelada. Yo lo dije en un principio, pero ¿qué haces? ¿Cómo venimos colaborando para que en un futuro, pues aquí el tema es que hagamos entre todos, entre ustedes, nosotros, Casa de México, desde la fundación y con estos colaboradores, pues más proyectos comerciales de impacto? Miguel, no sé si nos los quieras comentar. No, básicamente, pues primero, acercarse a sus autoridades más cercanas, tanto de SADER, SENACICA, las propias de cada uno de los estados, que creo que por aquí estaba alguien de uno de los estados de desarrollo económico, creo, y uno de rural. Acérquense a ellos, son la primer ventana. En segundo, Casa de México, el COMSE también, las cámaras también, el CNA, si están en el Consejo Nacional Agropecuario, donde hay gente muy profesional. Igual con consultores, como puede ser el caso de Compass Consultores, que los podemos apoyar en toda esta parte sanitaria. Ahorita tratamos solamente el tema del certificado fitosanitario como tal, pero en la página de Casa de México pueden ver un seminario que hablamos sobre agroquímicos. Es decir, mi certificado sanitario me certifica que no tiene las plagas, pero no me certifica si cumplo con los máximos permitidos de DDT, de tal químico, de tal fumigación, de bromuro de metilo. Tengan cuidado, para Europa no se permite, porque es muy fácil aventar la pastillita y que se fumigue todo. No se aceptan, hay ciertos componentes que no se aceptan para Europa. Entonces, recuerden, mi certificado fitosanitario no significa que mi producto ya va a entrar a Europa, ¿no? Sino ya brincó el primer paso, después tiene que saber si tiene o no los límites de residuos de pesticidas y de herbicidas que están
permitidos acá en Europa. Igual si es orgánico, si mi certificación vale o no vale para Europa. Son una serie de pasos y ahí sí le recomiendo mucho ver la página de Casa de México, donde tenemos etiquetado, agroquímicos, embalajes, ahora de los certificados fitosanitarios, y pues estamos a su disposición para poderlos ayudar con la experiencia que se ha adquirido en los años y también en la práctica de estos últimos 2 años intensa de estar trayendo muchos productos de México a Europa, y sobre todo sí que no hay, brócoli no es viable aquí, no siempre hay nichos de mercados hasta para el producto más competitivo que hay aquí en Europa, pero de entrada si tienes espárragos tanto verde como blanco, tienes unas ventanas muy buenas de oportunidad. También es importante, antes de terminar la charla, a Europa no se le puede, casi en general, hablando del agro mexicano, es raro si le podemos vender todo el año. Va a ser muy raro, son muy pocos los productos que sí se pueden. Normalmente trabajamos con ventanas de oportunidad. ¿Por qué? Porque la propia España, la propia Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, por ejemplo, producen berries, muy buenas berries, y entonces México, si quiere entrar en la época fuerte de esas berries, no va a entrar porque obviamente el precio es más bajo, hay otras calidades, hay otras variedades. Igual el aguacate, México es el rey del aguacate en el mundo. Aún con eso no podemos entrar todo el año porque entra Perú, entra Chile, entra Sudáfrica, Israel, Australia, la propia España. Entonces también saber que es muy difícil que vayamos a tener proveeduría todo el año, pero en mis ventanas sí tengo que estar presente siempre, no tomarlo como que ahora entré porque me sobró y me regreso a Estados Unidos y ya me olvido de Europa. No, claro. El europeo busca relación de largo plazo en las ventanas 2, 3, 4, 5 o una sola que tengamos, pero que siempre estemos presentes. Así es, tienes mucha razón en todo lo que comentas, y la permanencia y el tener continuidad en un mercado como es España, Unión Europea, es imprescindible. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este último seminario, charla del año. Desearles a todos que tengan felices fiestas, feliz Navidad, que el próximo año venga lleno de mucha salud, de mucho cariño y sobre todo de grandes negocios con España. Es un mercado de oportunidades que desde la Fundación Casa de México, a través de nuestro presidente, don Valentín Díez Morodo, de nuestra directora general, Jimena Caraza, estamos pues encantados de seguir colaborando con ustedes, de seguir ayudando a que se generen estos proyectos comerciales, a seguir acompañándolos en todas esas necesidades que tengan puntualmente, y a través de nuestro programa México Enlaza, pues continuar con esa labor que tenemos y esa misión desde la Fundación Casa de México, que es traer más México a España, más de estos productos maravillosos que tenemos y que yo sé que, por supuesto, tienen grandes resultados como lo han tenido otras empresas. Miguel Narváez, muchísimas gracias por esa compañía durante todo este año, y a todos desearles felices fiestas y nuevamente muy buenas tardes aquí en España, muy buenos días en México. Gracias, Eduardo, gracias a todos, buen año. Gracias, hasta luego. Hasta luego.